Nombrar los siguientes compuestos de acuerdo a las normas de la IUPAC, asignando la configuración absoluta y dobles a los estereocentros y a los dobles enlaces de los compuestos D, F y G, que lo hemos dejado pintado por aquí. Bien, bueno, son estas las fórmulas que hay que hacer. Vamos a empezar pues por quitarnos las más sencillitas para que nos dejen espacio. Por ejemplo, esta la nombraríamos como una molécula de benzilamina, es la cadena más grande que puedo encontrar para la mina, que tiene un radical ciclopentil y un radical sec-butil. Los ordenáis alfabéticamente y recordar que en el 2014 se vuelve a permitir el uso del N-ciclopentil, N-sec-butil, benzilamina. Aquí tenemos otra formulita interesante. Presenta dos agrupamientos ésteres sobre un núcleo de naftaleno. Pero ¿a cuál de ellos le daréis la prioridad? Pues hombre, claramente a este que estoy marcando, porque su cadena es el naftaleno carbonoato de metilo, naftaleno carboxilato de metilo, mientras que el otro sería acetato de y lo demás sería un radical. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En posición 8 tenéis un acetiloxi, etanoiloxi o acetiloxi. Por tanto, el nombre es 8 acetiloxi naftaleno 2 carboxilato de metilo. Si nos vamos a esta otra estructura, veremos que la molécula es una estructura espiránica y que los espiranos se empiezan a nombrar por un carbono vecino al carbono común del ciclo corto. 1, 2, 3, 4, 5. Entre una insaturación y la función principal, porque aquí el alcohol es la función principal, el alcohol por ser la función principal, 6, 7, 8, 9, tamaño total 10. Recordar que cuando se hace se busca el nombre de una estructura, primero se coloca la isomería, no hay. A continuación se colocan, y hemos quedado que isomería no hay. A continuación los radicales, ordenados alfabéticamente. En posición 2 hay un radical alil, en posición 9 hay un etil tío, lo he escrito mal, etil tío. A continuación la cadena, que es un espiro, y este espiro tiene una característica de 4 o 5. En total entiendo que hay 10 carbonos con un doble enlace 9, deca 9 en, y la función principal, que es el alcohol, ol, vamos a ponerlo ya aquí, 7 ol, y ya estaría hecho. Y nos vamos a hacer esta, que veo que es un primero isomería, A, B, C, parece S, es R, el carbono 2 tiene isomería de tipo R, A, B, C, parece S, es R, 2R, 3R. Podríamos prescindir de la numeración al ser los dos iguales. 2 bromo, 3 hidroxi. La cadena but, tan, y como es un ácido, oico. Es el ácido 2R, 3R, 2 bromo, 3 hidroxibutanoico. Y ahora podríamos hacer este ciclohexano que tiene un aldehído y que tiene un grupo cianuro. ¿Quién es más importante? Pues el grupo cianuro, que es una función derivada de ácido. No es tan importante como un ácido, pero es más importante que un carbonilo. A, B, C, el sentido de giro, en la posición 1 está a favor de las agujas del reloj. 1, R. Aquí se une a carbono, a carbono, a carbono, se une a oxígeno, por tanto A, B, C, isomería de tipo S, 2S. Después de las isomerías, ya sabéis que van los sustituyentes, que es en posición 2 un grupo formil. Luego la cadena, que es un ciclohexano, y por último la función principal, que es carbonitrilo. Si todo esto lo juntamos, pues me quedaría el nombre perfecto, el 1R, 2S, 2-formil ciclohexano carbonitrilo. Y nos vamos a hacer ahora
esta estructura bicíclica. Esta estructura bicíclica tiene dos funciones amida. Hay que seleccionar cuál es la función principal. En esta, la amida sería la amida del acético y todo lo demás, un radical. En cambio aquí sería la cadena carbonada que soporta el carbono con amida. Por tanto, la función principal va a ser esta amida y esta otra, en cambio, la nombraremos como radical. ¿Cómo se nombraban los biciclos? Por carbono común, camino largo y, lógicamente, dándole el localizador más bajo a la función principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamaño total 7. Ya sabéis, primero las isomerías, no las hay. A continuación, los sustituyentes y ramificaciones. Acetilamino, etanoilamino o acetamido de nombre aceptado. Acetamido en la posición 3. Luego la cadena. La cadena es un biciclo, pero este biciclo tiene una característica 2, 2, 1. Desde que salgo hasta que llego, 2, luego 2 y luego 1. El tamaño total, hemos visto, son 7 carbonos con una insaturación en 5 hept, 5 en, y la función principal, 2 carboxamida. Hemos quedado que había en posición 3 el grupo acetamido de nombre aceptado. Si todo esto ahora lo escribís juntitos, 3-acetamido, biciclo, 2,2,1, hept, 5-en, 2-carboxamida, os quedaría la formulita perfectamente hecha. Y nos vamos a la última formulita de este examen del 12 de junio. Bueno, cadena más larga y más insaturada. Ya sé que esta es más larga, o sea, me entero de que de aquí a aquí es una cadena más larga. Pero tiene que ser la más larga, más insaturada. Por tanto, vamos a empezar desde aquí a aquí. Bien, ¿por dónde damos el localizador más bajo a la función principal? Pues si numeramos en este sentido, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por tanto, la numeración para la estructura será 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, yo ya he analizado las isomerías para no perder tiempo, porque entiendo que esto lo sabemos hacer todos. A, el oxígeno, B, este carbono que conecta 3 veces a carbono, en comparación a este que lo hace 2 veces y luego un hidrógeno. En el otro carbono, el otro centro esterogénico, he analizado que tiene isomería R. El doble enlace en posición 6 he visto que tiene isomería de tipo Z, puesto que los grupos más importantes se encuentran al mismo lado. Y vamos allá con el nombre. Ya sabéis, primero se ponen las isomerías. Vamos a hacerlo bien. En posición 3, isomería S. En posición 4, isomería R. En posición 6, isomería de tipo Z. Posición 8 no hay isomería porque este doble enlace, al tener dos sustituyentes iguales, no tiene isomería, igual que el doble enlace en 1. Después de las isomerías van las ramificaciones y los sustituyentes. Bien, voy a ponerlos y luego los alfabetizamos. Hay metilo en 4, en 7 y en 9. Y hay un etilo en 2. 2 etil, 4, 7, 9, trimetil. Luego no me dejo nada. Hay en posición 3 un grupo metoxi. 3 metoxi. Y O está alfabetizado. Y ya solamente me falta la cadena, que hemos visto que son 10 carbonos con insaturaciones en 6, en 8 y en 1. Deca, 1, 6, 8, trien, y por último la función principal, que está en 5, 5 ona. Y si no me he dejado nada en el tintero, la formulita tiene que estar bien. En posición 2, un etilo, en la posición 3, un metoxi, en 4, en 7 y en 9 hay 3 agrupamientos metil, luego hay
una cadena de 10 carbonos, deca, con dobles enlaces en 1, en 6 y en 8, deca 1, 6, 8, trien, y al final la terminación de la estructura, que es ona, 5 ona.